La historia de Chillo se resume en una historia de esperanza, de dolor, sí es cierto, pero una historia que hay que volverla esperanzadora para la paz, para la vida. Yo quiero hacerle un llamado a los niños que rechacen la violencia desde cualquier punto de vista. Desde todo ángulo la violencia debe ser rechazada porque siempre se lleva la vida de los humildes. Y eso lo viví en carne propia porque viví la guerra de El Salvador, me llevó a mi madre, me llevó a 6 hermanos, y me llevó a muchos amigos y familiares más, ¿verdad? Tengo el privilegio de estar vivo, y porque tengo el privilegio de estar vivo y estar aquí en este lugar donde me estás entrevistando, es un orgullo más grande todavía venir a hablar de la vida. Vos viste que mi lenguaje hoy es con una guitarra. Yo quisiera ver a muchos niños tocando flauta, tocando saxofón, tocando instrumentos musicales, pero no tanques de guerra, no cañones, ¿verdad? Y ese tipo de cosas, porque la guerra siempre se lleva a los más humildes y los poderosos son los que hacen negocio con la venta de armas. Y bueno, todo lo que significa la descomposición, ¿verdad? De un país, rompe tradiciones, rompe esquemas, rompe familias, rompe todo, ¿verdad? Nosotros como familia, mi padre, mis hermanas y yo, hemos sido capaces de no vengarnos de la muerte de mi madre. Lo más fácil es vengarse, dicen los niños. Y yo les digo a los niños que todas las guerras que ellos tienen en su corazón, tienen que ganarlas. Porque si no ganas las guerras que tenés en tu corazón, no vas a ganar las guerras de afuera. Y nosotros hemos ganado las guerras de afuera, porque le hemos ganado al odio, le hemos ganado a la venganza, le hemos ganado a la indiferencia. Y al contrario, le hemos tendido la mano a nuestros asesinos para que sepan que ellos no son enemigos de nosotros. El enemigo de nosotros es el hambre, el enemigo de nosotros es la desesperanza, el enemigo de nosotros es los que fomentan la violencia, los que fomentan el egoísmo. Ese es el verdadero enemigo de nosotros. Pero nosotros nos hacemos enemigos nosotros mismos porque otro nos dice, no porque de verdad sentimos que esa persona sea enemiga nuestra. Entonces, no fomentemos el odio, no fomentemos la violencia, porque al final te termina destruyendo a ti. Por muy agresivos que hayas sido, la violencia te termina destruyendo a ti también. No creo que el Chillo nos hace ver el futuro tomando lecciones del pasado, porque primero, uno de los puntos importantes es reconocer la verdad, lo que ocurrió, y cualquier cosa que ocurrió en el pasado, en el asunto de la guerra, los conflictos, todas las cosas terribles que ocurrieron, no dejar que vuelva a ocurrir, ¿verdad? Entonces, y también buscar una reconciliación todos, así sea como sea el punto de vista, ¿verdad? Y ver cómo ayudamos a enfocarnos en el país, en El Salvador, cómo ayudamos a mejorar la calidad de vida allá. Así sea aquí, tampoco hay que ver colores políticos, no importa que sea el color político. Entonces yo creo que la lección que el Chillo nos trae es una de, debemos tener una conversación sana. Nos exponemos todos los puntos, pero respetuosos unos con otros para prevenir que no vuelva a pasar, y que especialmente los jóvenes tanto que necesitan ayuda, ¿verdad? Allá en El Salvador como aquí en Estados Unidos también, pero enfocándonos en El Salvador particularmente, hay muchos retos grandes hoy día. Entonces, puede que en algunos casos sea una similaridad, depende de las tragedias que están ocurriendo, ¿verdad? Como cuando está el conflicto de la guerra. Entonces, todo lo que tenemos que ver es cómo ayudamos. Y yo diría que por el punto de vista de los salvadoreños americanos que estamos aquí, la pregunta para nosotros es, ¿cuál es nuestra contribución para ayudar? ¿En qué podemos aportar de una manera constructiva como compañeros de resolver cosas, no de venir de mandones? Me imagino que de ver cómo ayudar, y ojalá pues también se acepte esa ayuda, así sea con entidades privadas o organizaciones sin fines de lucro, o con el gobierno si es necesario, pero no exclusivamente. Entonces, con todas las personas que quieran ayudar, porque últimamente es para ayudarle al pueblo salvadoreño. Siete Gorriones, la historia de un homenaje a mi madre y a mis 6 hermanos. También es un homenaje a los combatientes de primera fila, y es un homenaje a ese pueblo que no nos dejó sin agua, en una guerra desigual, en una guerra en donde ya se sabe qué país invertía $1,5 millones diarios para la guerra en El Salvador, ¿verdad? Y uno se pregunta, ¿y si ese dinero se hubiera invertido para la paz, para las universidades, para la educación, para la salud? Uno se pregunta en qué dimensión estaríamos. Pero bueno, el hubiera no existe. Lo que existe ahora es el hecho de que habemos personas que seguimos trabajando fuertemente para la paz. El libro recoge con frescura desde la llanura los episodios vividos, y por muy violento que parezcan, la parte humana no desaparece, porque mi madre fue una gran mujer,
mi padre lo es y mi familia lo sigue siendo, los que están vivos. Me gustaría que los niños que vean o las personas que vean este programa, esto que está grabando, lo vieran, conocieran a Irma y a Carolina. Esas mujeres fueron legendarias para mí y lo siguen siendo, y me gusta, imagínate un día estar con ellas en un conversatorio y que sean ellas las que hablen, no yo. Entonces es un libro que recoge todas esas emociones de dolor, de lágrimas, parece que todo estaba perdido y no. La muestra más clara es que el libro ahí está y yo también ahí estoy todavía con mis huesos, caminando por donde me llamen. Lo que sucede muchas veces es que muchas personas, especialmente en el liderazgo del gobierno estadounidense, no reconocen el impacto que tiene el aplicar la política de Estados Unidos en el extranjero. En el caso de Centroamérica tenemos muchos ejemplos donde ha habido una consecuencia drástica de ambos localmente en los países como Nicaragua, en Guatemala, en El Salvador. Y también resulta también una migración al norte, o sea, posiblemente a Estados Unidos, pero también a otros países. Pero en el caso de Estados Unidos es directamente relativo al tipo de política que Estados Unidos ejerce. Y a veces eso no lo quieren aceptar o no lo miran. Entonces nosotros tenemos que recortarles de vez en cuando y ver que también tiene que ser una política de conjunto, de qué funciona, porque no todo va a funcionar como en Estados Unidos. Hay diferentes sistemas culturales, el idioma, muchas otras cosas que debemos de buscar cómo mejorar. Y también decirle a otros que están aspirando a puestos de liderazgo en el ámbito político en Estados Unidos, que no busquen la jugada sucia donde están apostándole a los sentimientos negativos, a la política del odio. Estamos creciendo, somos 57 millones de latinos en este país y aquí estamos y no nos vamos. Y vamos a ser parte de la fibra de Estados Unidos y ayudar a desarrollar políticas que de verdad respondan con mejor alcance a nuestros países de origen. Y no porque ya tenemos muchas lecciones, así que primero Dios vamos a poder influenciar en el futuro cómo se dicta una política en el extranjero de Estados Unidos y pues ojalá pues con el próximo presidente o presidenta que podamos trabajar para lograrlo. Vivo en un país libre, cual solamente puede ser libre, en esta tierra, en este instante, y soy feliz porque soy gigante. La situación en El Salvador es una situación también donde se vive violencia, pero la violencia está siendo promovida, está siendo orquestada y está siendo financiada por sectores que perdieron la guerra en el campo de batalla. Entonces ahora hay que librar un campo de batalla de ideas, de diálogo, de conversar, de convivir. Eso debe de ser lo que debe de pesar ahora. A eso invito yo a los jóvenes, a que sean persuasivos, que sean analíticos, que esculquen el pasado, porque los medios de comunicación en Latinoamérica, no sé si has observado, pero están haciendo un sensacionalismo bárbaro de la violencia y como que usar armas es orgullo, ¿verdad? Claro, que usan armas pero en contra de su misma gente humilde. Las armas no se están usando en contra de los grandes y no estoy deseando que se use en contra de los grandes, pero los grandes también deben de evitar esa ansiedad de vivir a costa de nuestros pueblos humildes, ¿verdad? Y uno quisiera ver en nuestros pueblos eso, la convivencia, el respeto, el humanismo, caminar libre, sentir libre y ser libre, ¿verdad? Es lo más importante. Soy feliz, soy un hombre feliz y quiero que me perdonen por este día los muertos de mi felicidad.